Cordial saludo, estimados estudiantes. Este video se hace con el fin de complementar la tercera webconferencia, ya que se tuvieron problemas técnicos a la hora de compartir la pantalla y se quería mostrar algunos comandos en el software de Octave para que pues realizaran operaciones sobre las señales y tuvieran un poco más claros los conceptos. También pues quisiera empezar pues cómo calculan ustedes las raíces características del ejemplo del problema 3 con el software Octave. Entonces abrimos Octave. Entonces las raíces las calculan con el comando roots, que en inglés es raíces. Escribimos la ecuación característica en forma de vector. Entonces tenemos 1s al cuadrado menos 0,5s y tenemos más 4. Le damos enter y como vemos obtenemos raíces complejas conjugadas, tal cual como lo habíamos expuesto en la webconferencia. Entonces tenemos 0,25 más 1,9843i y 0,25 menos 1,9843i. Ahora para hacer el ejemplo de señales análogas, vamos a tomar uno de los ejemplos del libro guía de Ambardar. Vamos a tomar el ejemplo 2.2 y vamos a hacer exactamente ese mismo ejemplo, pero desde el software Octave. Entonces tenemos una señal original x de t, la cual vamos a operar para obtener las demás señales. Entonces f de t la vamos a obtener a partir de x de t. G de t no la voy a hacer porque cada vez que explico este ejemplo de G de t siempre termino confundiendo al estudiante, entonces por eso no lo voy a explicar. El siguiente que voy a explicar es h de t. El siguiente sería la señal w de t, como se obtiene. Entonces bueno, entonces aquí tenemos vamos a escribir un vector del tiempo que contenga los datos del tiempo. Entonces tiempo va a ser igual a, en este caso pues cuando el tiempo vale 0 la amplitud vale 0, cuando el tiempo vale 2 la amplitud vale 3, pero a la vez cuando el tiempo vale 2 la amplitud vale 0. Entonces ese es mi vector de tiempo. Ahora hacemos mi vector de amplitud de mi señal original x, va a ser igual a acá cuando el tiempo vale 0 la amplitud vale 0, cuando el tiempo vale 2 la amplitud vale 3, pero a la vez cuando el tiempo vale 2 la amplitud vale 0. Hacemos la respectiva gráfica con plot. Y la vamos a graficar en color rojo la señal x de t. Damos enter y observamos que obtenemos exactamente la misma señal del libro guía de Ambardar.
Lo único es que pues para efectos del libro, pues en el libro pues los ejes son un poquito más amplios, pero es exactamente la misma señal. Parte desde el punto 0, 0 como una rampa hacia el punto 2,3 y pues es exactamente la misma señal. Ahora, a partir de esta señal que está en rojo, vamos a obtener las demás señales. Las demás señales las voy a graficar en color azul. Entonces, ¿cómo obtengo f de t? F de t la obtengo a partir de realizar unas operaciones sobre la señal x de t, sobre mi señal original x de t. Entonces aquí tengo f de t, que es esta misma gráfica. Entonces, ¿qué me dice? Primero, le hago un desplazamiento de una unidad hacia la derecha, ya que tiene un signo menos. Acá en este ejemplo no tengo escalamiento temporal ni tengo inversión temporal. Tampoco tengo inversión a nivel de amplitud ni escalamiento a nivel de amplitud, pero sí tengo un desplazamiento de la señal en amplitud. Entonces debo hacer primero el corrimiento de la señal a nivel temporal, el desplazamiento de la señal a nivel temporal, una unidad hacia la derecha. Entonces aquí hago un nuevo vector. Entonces, por ejemplo, T2 va a ser igual a mi vector T, le hago el desplazamiento de una unidad hacia la derecha, o sea, le sumo 1. O sea, a T le sumo 1, le doy Enter. Luego hago el desplazamiento hacia arriba de la señal en amplitud. Entonces, para eso le sumo 1, pero a la amplitud. Entonces, mi señal f de t sería igual a x más una unidad hacia arriba. Le doy Enter y voy a hacer en una nueva ventana la gráfica. Entonces escribo figure o figure, le doy Enter y me abre una nueva ventana. Entonces aquí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con respecto a que voy a graficar porque le cambié los nombres a mis vectores. Entonces aquí voy a graficar plot T2, que es mi vector para mi señal f, que contiene el tiempo. Y con respecto a la amplitud de la señal f de t, coma, y lo voy a graficar en azul. O sea que coloco b de blue entre paréntesis y le doy Enter. Y como vemos, obtenemos exactamente la misma figura que en el libro de Ambardar, solamente que acá pues en el libro de Ambardar los ejes tienen otra escala. Entonces, para poderlo ver mejor, pues le cambiamos los límites. Entonces, en el tiempo escribimos xlim. Entonces, decimos que vaya desde 0 hasta 4. Y en la amplitud le decimos ylim desde 0 hasta 5. Y es exactamente igual a la que se tiene en el ejemplo del libro guía de Ambardar. Habíamos dicho que la señal GT no le vamos a hacer pues para evitar confusiones. Entonces la siguiente que vamos a hacer es la señal HDT. Recordemos que siempre debemos operar con respecto a la señal original. Entonces mi señal, en este caso HDT, pues
Vemos acá que tenemos primero que todo que operar la señal x de t, desplazándola 0.5 unidades hacia la izquierda porque tiene un signo más. Vemos que tiene un escalamiento de 0.5, o sea, quiere decir que nuestra señal se amplía. Recordemos que si es menor a 1, la señal se amplía. En este caso tenemos 0.5t, entonces quiere decir que la señal sufre una ampliación temporal. A nivel de amplitud no hay operaciones. No hay ni inversión en la amplitud ni hay escalamiento en la amplitud. Como no hay escalamiento ni inversión de la amplitud, escribimos que h va a ser igual exactamente a la amplitud de mi vector x. Entonces h va a ser igual a x. Le damos enter. Pero el tiempo sí sufre modificaciones. Entonces escribimos que vamos a hacer un vector nuevo que sea t3, que contenga el tiempo para mi señal h de t. Entonces t3 va a ser igual al tiempo desplazado escribimos menos 0.5 para hacer el desplazamiento de 0.5 unidades hacia la izquierda. Le damos enter. Luego vemos que en el tiempo también tenemos un escalamiento, que en este caso pues se amplía la señal, por lo que es menor a 1, tenemos 0,5t. Entonces escribimos que t3, ¿sí? Porque tenemos, ya modificamos el vector de tiempo, entonces mis nuevos datos quedan en t3. Entonces t3 va a ser igual al mismo vector t3, pero dividido entre 0.5. Le damos enter. Hacemos la gráfica en una nueva ventana. Listo, entonces tenemos la nueva ventana abierta, entonces escribimos plot. Aquí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con respecto a qué vamos a graficar, cuáles son los vectores que vamos a graficar. En este caso, para h de t, el vector del tiempo lo tenemos guardado en el vector t3. Escribimos entonces t3, y la amplitud la tenemos guardada en h. Y vamos a graficarlo de nuevo en color azul. Todas las señales resultantes las vamos a graficar en azul. Le damos enter y vemos que obtenemos la misma gráfica de h de t que se tiene en el libro guía de Ambardar. Si quiere le podemos poner una grilla para que se vea un poco mejor. Entonces, si hacemos la comparación visual, vemos que es exactamente la misma señal. Ahora sí, hacemos el siguiente ejemplo, que es w de t. Entonces, para w de t vemos que las operaciones que hay que hacer es primero un desplazamiento de 2 unidades, esta vez hacia la izquierda porque tenemos el signo más, temporalmente, ¿no? Hacemos un desplazamiento temporal de la señal de 2 unidades hacia la izquierda. Luego vemos que temporalmente
hay un escalamiento y a la vez hay una inversión de la señal. Entonces podemos hacer el escalamiento y la inversión de la señal en un solo paso, o lo podemos hacer en 2 pasos. En esos 2 pasos, o bien primero hacemos la inversión y luego el escalamiento, o podemos hacer primero el escalamiento y después la inversión, o podemos hacer en un solo paso las 2 operaciones, escalamiento e inversión temporal. Aquí en el ejemplo, pues como tenemos el software de Octave, pues lo vamos a hacer en un solo paso. Entonces, lo mismo, tomamos nuestra señal original x de t, el vector de tiempo para nuestra señal w de t lo vamos a llamar t4. Entonces t4 va a ser igual al tiempo de mi señal x de t, o sea t. Vamos a desplazar la señal 2 unidades hacia la izquierda, o sea le restamos 2, le damos enter. Como habíamos dicho, en amplitud no hay cambios, entonces w va a ser exactamente igual a x. Bueno, acá siguiendo con las operaciones en el tiempo, pues como les había dicho, vemos que hay una inversión y un escalamiento temporal y lo vamos a hacer en un solo paso acá en el software de Octave. Entonces decimos que T4, ¿sí? Que es donde tenemos guardado el tiempo de la señal W de T. Entonces va a ser igual a T4, ¿sí? Porque ya operamos la señal haciéndole el corrimiento y ese resultado lo guardamos en T4. Entonces tomamos T4 y lo dividimos, abrimos paréntesis, lo dividimos entre -2. Ahí estamos haciendo 2 operaciones al mismo tiempo. El menos me hace la inversión de la señal y el 2 me hace el escalamiento de la señal, que en este caso es una compresión. Entonces me comprime la señal temporalmente y me invierte la señal temporalmente. Le damos enter. Luego procedemos a hacer la gráfica. Entonces plot de T4, hay que tener cuidado con respecto a qué vamos a graficar. Recordemos que el tiempo lo guardamos para la señal W, lo guardamos en T4. Entonces vamos a graficar T4 y nuestra señal en amplitud era W o es W y lo vamos a graficar en color azul. Bueno, antes de hacer esta operación es bueno primero abrir una ventana para hacer una nueva gráfica. Entonces voy a borrar este comando y voy a escribir figure para abrir una nueva ventana para hacer la gráfica. Bueno, una vez que abrí la nueva ventana, ahora sí hago la gráfica. Entonces, como les decía, es plot. El vector hay que tener cuidado, es T4. La amplitud es W. Lo graficamos en color azul. Y le damos enter. Como vemos, es exactamente la misma señal del libro guía de Ambardar. Entonces, si comparamos todas las señales,
pues obtuvimos el mismo resultado que las señales del libro guía de Ambardar, pues esta vez hecho con el software Octave. Entonces acá pues las estoy colocando una al lado de la otra pues para poderlo visualizar un poco mejor cada una de las señales resultantes. Recordemos que pues el único ejemplo que no hicimos fue GDT, que es este. De resto pues se hicieron todos los ejemplos del libro con el software Octave. Y por último pues acá tenemos nuestra señal original. Entonces eso es desde el punto de vista haciendo operaciones sobre señales análogas. Pues espero que pues, les haya servido estos ejemplos que hice. Ahora vamos a hacer los ejemplos, pero para el caso discreto. Entonces me voy a la página del PDF en la página 55, en el libro en la página 42. Y vamos a hacer los mismos ejemplos que están, el mismo ejemplo del libro guía de Ambardar, el ejemplo 3.2, lo voy a hacer en Octave. Entonces acá lo mismo, partimos de una señal XDN, que es mi señal original, y a partir de esta señal original es que voy a obtener mis demás señales, que en este caso pues son las señales YDN, FDN, GDN, HDN y SDN, y todas ellas es a partir de XDN, haciendo operaciones sobre XDN. Entonces lo primero que debemos hacer es graficar la señal original en Octave. Entonces borramos todo lo del ejercicio anterior. Escribimos clear all, clc all, en este caso pues tomo mi señal original, veo que pues mi señal original para la muestra n igual a 0 tiene una amplitud de 4. En ese orden de ideas sé que mi vector n empieza en menos 2. Aquí tenemos n igual a 0, n igual a menos 1, n igual a menos 2. Entonces n va a ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3.
La amplitud de x la vamos a guardar en x, en un vector que se llama x. Entonces, para la muestra menos 2 vemos que tenemos una amplitud de 2. Para la muestra menos 1 tenemos una amplitud de 3. Para la muestra 0, o sea, para la muestra n igual a 0 o la muestra que está en el origen, vemos que tenemos una amplitud de 4. Para n igual a 1 vemos que tenemos una amplitud de 5. Para n igual a 2 vemos que tenemos una amplitud de 6. Para n igual a 3 vemos que tenemos una amplitud de 7. Una vez que tenemos los vectores, procedemos a hacer la respectiva gráfica. En este caso hay que tener cuidado porque estamos en discreto, entonces utilizamos el comando stem. En lugar de plot utilizamos stem. Entonces es stem n, x y la vamos a graficar en color rojo. Entonces vemos que la gráfica es exactamente igual. Le podemos poner una grilla para visualizarlo un poco mejor. Vemos que efectivamente en el origen tenemos una amplitud de 4 tal cual como aparece en la gráfica de Ambardar. Y también vemos que nuestra muestra n empieza en menos 2. O sea, acá n empieza en menos 2 y termina en la muestra 3. Ahora vamos a hallar y de n. Para hallar y de n, entonces debemos hacer operaciones sobre la señal x de n. Entonces vemos que hay que hacer un desplazamiento de las muestras de 3 unidades hacia la derecha, ya que pues se tiene el signo menos. Entonces, menos 3. Entonces hacemos un desplazamiento de las muestras hacia la derecha de 3 unidades. Eso lo vamos a guardar en un nuevo vector que vamos a llamar n2. O sea, n2 va a ser igual a mi vector original, que es n, más 3 unidades. Le damos enter. Acá vemos que nuestra señal no se ve afectada en amplitud ni escalarmente, ni tampoco sufre ningún tipo de inversión. Entonces la amplitud de la señal permanece igual. Por tal motivo, y va a ser igual a x. O sea, es exactamente lo que tiene x. Le damos enter. Vamos a hacer la gráfica en una nueva ventana. Entonces escribimos figure. Tenemos la nueva ventana. Y pues procedemos a hacer la gráfica con stem. En este caso hay que tener cuidado que es con respecto a n2, y la vamos a graficar en color azul. Entonces le colocamos una grilla. Listo. Entonces ahí vemos que pues la señal es igual a la del libro de Ambardar. Sufrió un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha, o sea que desplazamos nuestras muestras hacia la derecha. Acá la muestra n final es en 6.
tal cual como aparece acá en el libro de Ambardar. Y la muestra inicial está en 1. Entonces se obtuvo exactamente la misma señal para Y. Ahora realizamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es f de n. F de n pues es también un desplazamiento, pero este desplazamiento es hacia la izquierda. Aquí no hay ni inversión en n, ni escalamiento en n, tampoco hay escalamiento en amplitud ni inversión en amplitud. Por lo tanto, f va a ser igual a exactamente lo que tiene x. Le damos enter. Lo único que sufre desplazamiento son las muestras. Entonces, mis muestras se desplazan 2 unidades hacia la izquierda. Entonces sería, llamemos un nuevo vector acá. Hay que tener cuidado con eso. N3 va a ser igual a n menos 2 unidades. Abrimos una nueva ventana. Y en este caso, pues graficamos con stem a n3, f de n, y lo graficamos en color azul. Y aquí vemos que pues nuestra señal efectivamente se desplazó 2 unidades hacia la izquierda, tal cual como aparece en el libro de Ambardar. Entonces le podemos poner una grilla para verlo un poco mejor. Acá vemos que la muestra en 1 tiene una amplitud de 7, tal cual como aparece acá en la gráfica. En la muestra 0 pues tiene una amplitud de 6 y vemos que nuestra primera muestra está en menos 4, tal cual como está aquí en la gráfica, y tiene una amplitud de 2. Ahora procedemos a hacer la siguiente señal. Entonces, la siguiente señal nos dice que es G de n. Aquí solamente vemos que la señal sufre inversión en las muestras. No sufre ni desplazamiento en las muestras, tampoco sufre desplazamiento en la amplitud, ni inversión en la amplitud, ni escalamiento en la amplitud. Solamente hay una operación que en este caso es menos n, que significa que hay una inversión en las muestras. Entonces, en este caso, pues decimos que G va a ser exactamente igual a nuestra amplitud X. Pero N sí sufre una inversión. Entonces escribimos N4 va a ser igual a menos N. ¿Sí? Que es lo mismo que si yo multiplicara por menos 1. Hago una nueva gráfica. Para eso abro una nueva ventana. Escribo figure. Y escribo el comando stem, que hay que tener cuidado con qué vectores voy a graficar. En este caso es N4, G, lo voy a graficar en azul, le voy a poner una grilla
y vemos que la señal G efectivamente sufrió una inversión de las muestras. Entonces vemos que en la muestra origen, o sea en n igual a 0, pues se tiene una amplitud de 4. En la muestra n igual a menos 3 se tiene una amplitud de 7. Y en la muestra n igual a 2 se tiene una amplitud de 2, tal cual como aparece en el libro de Ambardar. Ahora procedemos a hacer el siguiente ejemplo, que es la señal h de n. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Aquí vemos que pues a nivel de amplitud no hay ningún tipo de operación, entonces escribimos que h es exactamente igual a x. A nivel de operaciones, en las muestras sí vemos que hay un corrimiento de las muestras, en este caso hacia la izquierda, ya que tiene el signo más de una unidad. Y aparte de eso, pues las muestras sufren una inversión luego, porque tenemos el signo menos que afecta a n. Entonces hacemos un nuevo vector, lo vamos a llamar n5, va a ser igual, dijimos que primero hacemos el desplazamiento, entonces sería n menos 1 y luego hacemos la inversión. Como los datos quedaron guardados en el nuevo vector n5, entonces escribimos n5 va a ser igual a menos n5 para hacer la inversión de las muestras. Le damos enter y hacemos la gráfica en una nueva ventana. Escribimos figure para abrir una nueva ventana y hacemos la respectiva gráfica con el comando stem. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que es n5 donde guardamos los valores de nuestras muestras y en h está la amplitud y lo vamos a graficar de color azul. Le ponemos una grilla y vemos que es exactamente igual a la gráfica que tenemos en el libro guía de Ambardar. Entonces acá en la muestra origen, o sea en n igual a 0, vemos que tiene una amplitud de 5, tal cual como aparece acá en el libro de Ambardar. En la muestra igual a n igual a menos 2, tenemos una amplitud de 7. Y en la muestra n igual a 3 tenemos una amplitud de 2. Ahora procedemos a hacer el último ejemplo que está en el libro guía de Ambardar. Como vemos, tampoco sufre en este ejemplo S de n, no sufre a nivel de amplitud ningún tipo de operación, ni de escalamiento, ni de inversión, ni de desplazamiento. Entonces simplemente sufre desplazamiento en las muestras e inversión en las muestras. Entonces vemos que tiene un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha porque tiene signo menos y tiene una inversión de las muestras ya que tiene un signo menos en n. Entonces, como no tiene en amplitud, no sufre ningún tipo de cambio, entonces escribimos S es igual a X.
Ahora procedemos a correr el vector n. N va a ser igual a... bueno, le colocamos otro nombre importante. Le colocamos el nombre de n igual a 6. Es igual a... en este caso el vector n, que es mi vector original, lo desplazamos 2 unidades hacia la derecha. Enseguida, pues como los datos quedaron en el nuevo vector n6, pues lo que hacemos es hacer la inversión de n. Entonces para eso escribimos n6 va a ser igual a menos n6. Con eso invertimos las muestras. Le damos enter y hacemos una nueva gráfica en una nueva ventana. Entonces escribimos figure, damos enter, nos abre una nueva ventana. Y procedemos a hacer la gráfica. Entonces escribimos el comando stem de, en este caso hay que tener en cuenta que es n6, que es el vector que contiene el valor de nuestras muestras, para s de n, n6,s, la graficamos otra vez en azul. Le damos enter, le ponemos una grilla y vemos que es exactamente igual a la que se tiene en el libro de Ambardar. Acá vemos que en el origen, o sea cuando n es igual a 0, se tiene una amplitud de 2, y para la muestra cuando n es igual a menos 5 se tiene una amplitud de 7, tal cual como aparece en el libro guía de Ambardar. Eso sería para el caso discreto. Ahora, si ustedes no quieren hacer todo este proceso por el command window, sino lo quieren hacer en un script en código, lo pueden hacer. Pues yo lo hice en el command window para ir explicando paso por paso, pero pueden hacerlo en un script. Entonces abren aquí un nuevo script, ¿sí? Copian lo que hicieron en el command window, por eso es importante que hubieran nombrado los vectores con nombres diferentes. Pegan todo el código. Acá lo único que tienen que hacer es quitarle el mayor, los símbolos de mayor. Acá esto lo puedo hacer más fácil si lo abro en un bloc de notas y hago un reemplazo. Entonces copio el código, edición, reemplazar, bueno, colocámoslo con el espacio. Entonces los símbolos de mayor con el espacio los voy a reemplazar por en este caso por nada. Entonces le digo reemplazar todo y pues me quita esos símbolos, y pues ahora sí selecciono todo, lo copio y me voy al editor, vuelvo a seleccionar aquí todo,
lo borro y pego el nuevo código. Entonces, una vez que yo he guardado, que he copiado el código que tenía en el command window, pues por ejemplo acá tengo todas las gráficas en ventanas diferentes. Puedo cerrar todas las gráficas y voy a correr mi script de nuevo. Entonces acá le doy ejecutar a mi script. Bueno, le doy acá a ejecutar a mi script. Le digo, puedo darle salvar al archivo y correr. Le damos ejecutar. Le damos a ejecutar a nuestro script. Operaciones, señales, discretas, fase 1. Decimos guardar. Aquí le decimos cambiar el directorio y él nos corre el script. Al corrernos el script, recordemos que hicimos una gráfica por cada señal. Entonces eso es en el caso de que ustedes quieran hacerlo no por el command window, sino por medio de un script. Entonces van a obtener exactamente el mismo resultado, pero pues no van a tener que ingresar en el command window línea por línea, sino ya van a tener un script y lo ejecutan y si cometen errores pues pueden hacer los cambios más fácilmente. Entonces, como pueden ver, ahí tengo las 5 señales solamente con haber corrido el script una vez. Pues eso es todo por este video tutorial. Espero que les haya servido y gracias por la atención prestada.